este taller está siendo grabado, ya que posteriormente estará disponible también en el canal de YouTube de INEA Chile para que lo puedan ver posteriormente. Muchas gracias, bienvenidos todos y buenas tardes, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Sí, súper. Perfecto, muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos por asistir. Reforzando un poco las palabras de Karina, le damos las gracias como Instituto de Investigación a este taller de capacitación en el uso de la plataforma y también mencionar que lo vamos a volver a repetir el 22, ¿no es cierto? La única duda, que lo que pasa es que son temas de servidores, de computación, que nos jugó una mala pasada con la plataforma de ETO, de la Universidad de Talca, y se están afinando los detalles para lograr hacer esa capacitación. Así que por ahí vi pasar una pregunta sobre cuándo se haría definitivamente. Se confirmará. Se mandará al mismo formulario, le mandaremos la información de la fecha y hora de la capacitación evapotranspiración de referencia. Por lo pronto vamos a comenzar con la charla de la plataforma agrícola satelital. Lo primero, presentarme por si acaso no me conocen. Yo soy Claudio Balbontín, como ya hemos mencionado, trabajo en el Instituto de Investigación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y tengo una maestría en ciencia en el Colegio Posgraduado de México y mi doctorado lo hice en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Justamente uno de los líderes en temas de teledetección a nivel mundial y a nivel europeo. En estos temas trabajamos asociados con ellos de manera muy íntima, ¿no? Muy afianzada. Y también acá en la región, en la cuarta región, tenemos un laboratorio de teledetección ISIC que se llama CAPRA y con el que hacemos un monitoreo continuo de las actividades agrícolas tanto en la región como a nivel nacional a través de esta plataforma. Lo primero que les puedo comentar es que esta iniciativa corresponde a un proyecto que es cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, que nos ha apoyado durante todo este tiempo, y también participan otras instituciones de investigación agrícola, como son las universidades que ustedes pueden ver ahí en la cinta blanca, con investigadores desde de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Talca, justamente la Universidad de Talca que participa en el proyecto hermano, el de la evapotranspiración, el otro taller que íbamos a hacer, pero que también participa con metodologías para análisis de información satelital. También participa la Red de Recursos Hídricos de Chile, que es una red de investigadores en recursos hídricos con función de hacer asesoramiento a los tomadores de decisiones acerca del tema de los recursos hídricos, un tema que viene muy interesante, ¿vale? Bueno, los problemas que nosotros abordamos a través de esta plataforma y de este tipo de herramientas tecnológicas tienen que ver principalmente con la eficiencia hídrica, y eso ustedes lo saben, y es un tema, una de los debes que tiene la actividad agrícola, y no solo a nivel chileno, sino que a nivel mundial, es en el tema de la eficiencia hídrica. Se calcula que son aproximadamente, que tenemos una eficiencia alrededor de un 50%, es decir, solamente utilizamos la mitad del agua en la transpiración de las plantas y el resto las perdemos en el camino en algún momento o en una mala aplicación o aporte del riego. Entonces este proyecto apunta justamente a aumentar la eficiencia hídrica porque pensamos que ahí tenemos bastante cancha para mejorar los aspectos y prepararnos también para un futuro complejo como el que propone el cambio climático. Cambio climático está claro que está aridizando el país, especialmente en la zona norte, nos está cambiando la cota de la isoterma cero en la cordillera, es decir, estamos teniendo menos recursos acumulados de manera natural como nieve. Todo eso va a ir haciendo que tengamos mayores limitantes en las necesidades, en la disponibilidad hídrica, y eso lo necesitamos abordar, y un buen camino, aparte de infraestructura que se pueda pensar en algún momento, por ejemplo, el trabajo que hace CNR de aumentar las tecnologías, aumentar el riego localizado, la superficie cultivada con riego localizado, es aumentar la eficiencia hídrica, y uno de los puntos importantes es la definición de las necesidades de riego de los cultivos. Al final, todavía no terminamos de tener una métrica para estimar las necesidades de riego de los cultivos, saber cuánta agua consumen. A pesar de que ya hemos hecho bastante investigación agrícola, hay bastante buenos trabajos en investigación al respecto y seguimos sin tener una métrica estandarizada para todo el país. Por eso que este tipo de proyectos que utilizan información satelital, que tienen alta cobertura de la superficie, alta capacidad de escrutinio y de revisión y de supervisión de los cultivos, nos permitiría ahora sí
operativizar tecnologías o metodologías que ya están bastante validadas, ¿no? Entonces, por eso faltan metodologías robustas y rutinarias, como lo que vamos a ver en esta charla. Faltan herramientas tecnológicas. Hoy día nosotros nos aproximamos a herramientas tecnológicas como es la información satelital. Ya todos estamos viendo que las imágenes satelitales sirven para muchas cosas, los satélites sirven para muchas cosas, que pueden ir desde los GPS hasta el análisis de la cobertura nival o el pronóstico del tiempo que nos dan todos los días. También trabaja en base a información satelital, y nosotros hacemos un uso de la información satelital para el monitoreo de los cultivos y finalmente estimar las necesidades de riego. También hay temas de superficie cultivada que se pueden hacer de manera rutinaria utilizando información satelital, y finalmente la palabra clave es que podamos tener herramientas operativas. Operativas quiere decir rutinarias, que nos den un tipo de información que pueda ser utilizado en un proceso productivo y que sea replicable por cualquiera, que sean cosas numéricas, pero importante en la implementación de una métrica. Es súper necesario que las cosas sean numéricas, es decir, el desarrollo de una planta no es grande ni chica, sino que tiene un valor. El que hace calor o no hace calor, no, hay un valor que representa si la demanda del ambiente es muy fuerte o no. Entonces, todas esas cosas es lo que se ponen a través de este tipo, utilizando tecnología, es que podamos, justamente como se presenta en esta diapositiva, a ver, ahí, es que queremos hacer esta mezcla entre un marco conceptual estandarizado, robusto, como el que nos propuso FAO ya hace mucho tiempo. FAO en el año 98 ya nos propuso un marco conceptual robusto. El problema es que no teníamos a lo mejor la tecnología para operativizarlo. Hoy en día ya hemos solucionado ese problema. Podemos conversar con las tecnologías en el día a día, podemos conversar con imágenes satelitales a través de Internet, podemos ver humedad en suelo a través de Internet con sondas, podemos ver la demanda del ambiente a través de Internet con estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país, como en la red de Minagri, por ejemplo, o redes que tienen otras instituciones. Entonces, tenemos el marco conceptual, que ya lo habíamos logrado validar, y ahora tenemos la ayuda de las tecnologías. Actualmente, la plataforma que vamos a ver tiene una cobertura que va desde Atacama, desde Copiapó, la zona agrícola de Copiapó, hacia el sur, hasta Temuco. Hasta Temuco tenemos cobertura. Estas son imágenes satelitales, por lo tanto podemos decir que tenemos cubierto todo el país, porque las imágenes cubren todo el país de manera periódica, y que probablemente terminemos ampliándolo a todo el país, desde Arica hasta Magallanes, porque es cosa de aumentar nomás las imágenes que se están descargando desde los sitios. Solamente que en este proyecto no hemos puesto como fronteras, por decirlo así, esto es lo que les estoy mostrando en este momento, que alberga, digamos, la gran mayoría de la agricultura de riego del país. ¿Ok? Así que bueno, entrando un poco en materia, es decir, cómo nosotros hacemos una estimación de información desde el espacio a través de imágenes satelitales para tener una información para la agricultura, para un usuario tan importante como es la agricultura. La agricultura es uno de los usuarios más importantes de los recursos hídricos, es el más importante usuario de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Sabemos que consume entre un 70, un 80, en algunos lugares más porcentaje de los recursos hídricos, por lo tanto es un importante actor. Y nosotros desde imágenes satelitales somos capaces de echarle una mano a la agricultura. ¿Cómo? Pues, para poner un ejemplo muy simple, muy ilustrativo, ¿no es cierto? Tenemos una plataforma terrestre y una plataforma satelital. La plataforma terrestre somos todos nosotros, que tenemos cámaras fotográficas en nuestro celular, ¿no es cierto? Y ese podría ser nuestro sensor de imágenes, que al mismo tiempo también está georreferenciado. Es decir, nosotros sacamos fotos y las fotos pueden quedar con su etiqueta de ubicación geográfica. Y las cámaras de los celulares funcionan de manera muy similar a cualquier sensor que esté capturando información desde un objeto, que es con sensores que están sensibles a ciertas longitudes de onda. En el caso de los celulares o de las cámaras fotográficas, principalmente son 3 las longitudes de onda que captura el sensor, que está concentrado en la longitud de onda del azul, del verde y del rojo, y el celular o el computador o la cámara fotográfica, lo que sea, hace una aritmética de estas bandas para generar una imagen, ¿no es cierto? De hecho, nosotros las imágenes inclusive las mejoramos modificando la proporción de cada una de ellas, ¿no? Nos gusta exaltar color, entonces modificamos las proporciones de cada una y finalmente terminamos sacando una imagen que
que es muy parecida a la realidad, ¿no es cierto? Pero esto la máquina lo hace con sensores. Bueno, las plataformas satelitales funcionan exactamente igual. Tienen cámaras, sensores que capturan información en ciertas longitudes de onda. Disculpe, ¿se escucha? Sí, Claudio, se escucha ¿Se me bien. escucha? Perfecto, es que me entró una llamada. Vale, entonces los satélites tienen montados en su estructura sondas, sensores, cámaras, que es la palabra más común, que capturan en distintas longitudes de onda, inclusive algunas longitudes de onda que nosotros no vemos, que nuestro ojo no está facultado para ver, como por ejemplo el térmico. Una cámara en un satélite es capaz de ver la temperatura de la superficie, cosa que nosotros no podemos hacer con los ojos, entonces los satélites los podemos acondicionar con longitudes de onda para otros objetivos. Por ejemplo, también podemos tener longitudes de onda de radar para que podamos ver la topografía de los lugares, el fondo del mar, o inclusive como nosotros vemos en la televisión o en internet, algunos pronósticos del tiempo tenemos posibilidad de ver el vapor de agua que hay en la atmósfera, cosa que tampoco se logra ver a menos que sean nubes muy evidentes. Con los ojos. Entonces, los satélites nos dan esa capacidad de registrar muchas longitudes de onda y nuevamente, a través de una álgebra, una aritmética de estas bandas, generamos una imagen que en este caso para la agricultura y en general para estos usos de monitoreo de la vegetación, son conocidos como índices de vegetación. Es decir, ha sido diseñado de tal manera que la principal señal que llega desde la Tierra sea las estructuras vegetales y no sean otro tipo de estructuras como cementos, agua o otras cosas o suelo desnudo, sino que lo que principalmente hace es exaltar el componente de vegetación que haya presente en el sitio. ¿Y cómo hace esto? Bueno, lo hace simplemente los cuerpos, todos nosotros somos iluminados por el sol, recibimos energía electromagnética del sol y emitimos longitudes de onda, lo que estamos hablando. Es decir, yo emito longitudes de onda de acuerdo a la ropa con la que ando vestido y se ven mis colores. Pero las plantas y en general los objetos, todos absorben cierta cantidad de energía y liberan cierta cantidad de energía. Esta absorción y liberación como un tipo de balance de energías en algunas longitudes de onda es capturado nuevamente por el satélite, es decir, de un porcentaje de energía que entró en un cierto canal, cierta longitud de onda es reflejado, lo que se conoce como reflectividad, hacia el satélite que finalmente lo termina capturando. Y para eso hay dos bandas que son muy interesantes en agricultura, con el que se diseña el índice de vegetación NDVI, que ahí vemos la formulita. Como podemos ver a la derecha, hay una barra chica, que es el rojo, que tiene una baja reflectividad, y al lado tiene una banda que dice NIR, que es infrarrojo cercano, que tiene una alta reflectividad. Bueno, estas dos longitudes de onda que son tan contrastadas a partir de la vegetación, es decir, la vegetación absorbe con mucha fuerza el rojo y libera el NIR en la medida que va creciendo, nos permiten confeccionar el índice de vegetación NDVI. ¿Y por qué el rojo es uno de los principales longitudes de onda absorbidas? Es porque justamente a partir de esa longitud de onda las plantas hacen sus procesos fotosintéticos, es decir, toda la fotosíntesis está basado en el visible, ¿no es cierto?, en las longitudes de onda visible que permiten el proceso bioquímico de la fotosíntesis. Entonces, cada vez que la planta va creciendo y se va cubriendo el suelo, cada vez aumenta en mayor proporción la absorción de la longitud de onda en el rojo. En cambio, en el NIR, en la medida que la planta se va desarrollando, justamente la reflectividad va aumentando. Por lo mismo que les he comentado, que las plantas absorben mucho en el rojo y reflejan en otra longitud. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente cuando tenemos una imagen satelital? Estamos viendo con qué fuerza la vegetación está absorbiendo la radiación solar. Es decir, en qué proporción la radiación solar que está llegando es absorbida por los cultivos y luego es reflejada en algún porcentaje, pero ya ven que se va quedando con parte, obviamente para hacer sus procesos. Entonces lo que estamos viendo es una superficie de hojas. Cuando comienza, aquí por ejemplo a la izquierda tenemos una relación entre el NDVI y el LAI. El LAI es el índice de área foliar, es decir, la cantidad de hojas que tenemos por metro cuadrado de superficie, y en la medida que aumenta el LAI, aumenta el NDVI, es decir, tenemos una relación lineal o muy, muy cercana a lineal
entre el índice de vegetación y el índice de área foliar. Es cierto que el NDVI a valores altos del índice de área foliar, como podemos ver ahí entre 4 y 6, ya no responde tan bien y no se comporta de manera tan lineal, pero nosotros no nos preocupamos mucho de esas zonas porque son zonas en realidad con mucha vegetación, mucho desarrollo que no se ven normalmente en la vegetación. Por ejemplo, un parrón que tengamos índice de área foliar de 5, es un parrón que normalmente tendremos que abrir con métodos para abrir ventanas, tenemos problemas sanitarios, habrá mucha hoja parásita, entonces son emboscados, son ensombrecidos, son situaciones que no se esperan que ocurran. ¿Okay? Entonces el mensaje es ese, la relación entre el índice de vegetación y el índice de área foliar, y también podemos ver abajo la relación entre el índice NDVI y el FAPAR, que justamente se refiere a la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo, que también tiene una alta correlación, una correlación lineal muy alta con el índice de vegetación. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la superficie de hojas. ¿Y para qué nos va a servir saber la superficie de hojas? Nos va a servir para ver cuál es la capacidad de transpirar. Recordemos que las plantas son principalmente agua, ¿no es cierto?, en su interior, igual que nosotros, y lo que hacen es transpirar frente a la demanda del ambiente. Si el ambiente exige genera un gradiente entre la planta y el ambiente y exige este flujo de transpiración, y las plantas transpiran para disipar la temperatura y mantenerse a una temperatura óptima para sus procesos metabólicos. Justamente lo que podemos ver con las imágenes satelitales es este dosel, esta cantidad de vegetación desplegada por el cultivo. Pero no solo podemos verlo en un instante, acá hay otras relaciones lineales entre el NDVI y la fracción de cobertura, en un momento dado, sino que también lo podemos ver a lo largo del desarrollo de los cultivos. Pero bueno, si tenemos esta capacidad, nuevamente la palabra métrica, para analizar cómo se está desarrollando el cultivo o qué cantidad de desarrollo tiene el cultivo en tierra, podemos pasar de una imagen como la que estamos viendo ahora, que es una imagen clásica de satélite, pero en el RGB, ¿no es cierto? Es como una máquina, una imagen fotográfica, donde podemos ver en la parte izquierda está como puede ser un rastrojo de trigo, a lo mejor un rastrojo de algún cultivo, no necesariamente trigo, un rastrojo de algún cultivo, y a la derecha se ve que hay desarrollo de vegetación y está verde, pero no tenemos valores de esto, no es valor, sino que es una cosa, podríamos decir, cualitativo, lo podemos apreciar. En cambio, si aplicamos un índice de vegetación, ya tenemos valores cuantificables del desarrollo de las plantas en ese sector. Podemos ver que lo que antes era ese color amarillo de rastrojo, ahora vemos que su valor corresponde a 0,28 del índice de vegetación. Abajo hay un 0,18 en la zona que el suelo está aún más desnudo, que hay menos cobertura de rastrojos. Y a la derecha, en las partes cultivadas, tenemos valores de 0,65, 0,67, es decir, tenemos números, e inclusive una zona que está muy homogénea, que tiene un valor de 0,78. Es decir, tenemos un valor alto del índice de vegetación y además homogéneo. Es decir, ahí tenemos otro valor de las imágenes satelitales que tienen que ver con la variabilidad espacial de los cultivos. Es decir, los cultivos no se desarrollan de manera homogénea, eso todos lo sabemos, sino que hay variaciones a lo largo del campo, y esas variaciones se deben pueden deberse, por ejemplo, a diferencias en el suelo. Normalmente estos sistemas, lo que estamos viendo, o sistemas de riego por goteo, reciben una precipitación uniforme desde los equipos de riego, pero el suelo tiene diferencia en su capacidad de retención de humedad. Por lo tanto, las plantas tienen balances hídricos diferenciales que finalmente se expresan en los desarrollos vegetativos. Es decir, a partir de una imagen podríamos inclusive llegar a hacer mapas edáficos del suelo, porque eso nos están representando diferencias. Las diferencias también se pueden deber a otros motivos, pueden haber motivos sanitarios, pueden haber motivos de sales, por ejemplo, presentes en el sitio. Es decir, el satélite nos va a decir solamente que existen diferencias entre los lugares, y esas diferencias tendremos que ir a campo a ver para determinar a qué se deben, ¿no? Bueno, lo que yo les comentaba, en fondo un poco así de manera pedagógica, ustedes pueden ver que la proporción de la longitud de onda en el infrarrojo, que está con la flecha amarilla, aumenta a lo largo de la temporada, y en la parte del rojo va disminuyendo, y por lo tanto el índice de vegetación va aumentando en el tiempo. Y esta es otra de las virtudes también que tenemos a partir de la información satelital, es que podemos ver cómo evoluciona en el tiempo el desarrollo de los cultivos, no solo en un momento dado, en una imagen satelital instantánea, sino que vemos cómo está esa imagen en comparación a la imagen anterior o al mes anterior, y vamos viendo cómo se desarrolla hacia el futuro. Entonces podemos tener esa gráfica que ustedes están viendo ahí, que corresponde toda a
cada punto corresponde a una imagen satelital y claramente se puede describir la trayectoria de desarrollo de este cultivo, que es un parrón, que como pueden ustedes ver, por ejemplo, de una manera didáctica, el 15 de octubre tenía un valor del NDVI de 0,27 y el 15 de noviembre 0,46, para la siguiente fecha 0,69 y en enero ya con el dosel completamente desarrollado y en la parte alta de la vegetación tenemos valores de índice de vegetación de 0,77. Esta información agronómicamente es muy importante porque podemos dar un seguimiento al desarrollo del cultivo, fijándonos principalmente, por ejemplo, cuando estamos formando vegetación, que finalmente va a ser la que va a producir, la que nos va a dar la productividad, tener una buena métrica para estimar el desarrollo y por lo tanto las necesidades de riego frente a la demanda ambiental. También podemos cuantificar valores, qué tan alto llegó nuestro valor de índice de vegetación en ese sector o en otros, hacer comparaciones entre los sectores, porque el valor del índice de vegetación en el desarrollo nos permitirá estimar probablemente el nivel productivo que alcancemos. ¿Okay? Eso se trabaja mucho modelamiento a partir del área bajo esta curva que nos va a representar la productividad potencial del sitio. Podemos seguir desde el receso invernal, como podemos ver a la izquierda. En agosto las plantas están desnudas y solamente están las estructuras de campo, ¿no es cierto? El suelo desnudo. Y podemos ir viendo que brota la planta, inmediatamente el índice de vegetación empieza a demostrar este mayor crecimiento vegetativo, tenemos el crecimiento vegetativo acelerado. Cuando terminamos el crecimiento vegetativo, es decir, a partir de ese punto ya tenemos una información que podríamos utilizar para el manejo del cultivo. Después, ya no tenemos más crecimiento vegetativo y finalmente la senescencia y el receso invernal. Es decir, hemos hecho todo un año de desarrollo histórico de este cultivo a partir de la imagen. Lo mismo nos pasará en otro tipo de cultivos, en trigo, en maíz, que tenemos imagen en cada punto. Podemos describir el desarrollo del cultivo, podemos establecer sus necesidades de riego, que es lo que más nos importa a nosotros, pero también podemos establecer fechas de fertilizaciones o manejos agronómicos del cultivo en base a esta capacidad que tenemos para supervisar su desarrollo. En la plataforma satelital, nosotros tenemos acondicionado en este momento imágenes de dos fuentes principales. Una es imágenes del programa Landsat de la NASA, el satélite Landsat 8. Actualmente ya está, pero las características de este satélite, el que vemos a la izquierda, son escenas de 180 días. Y con una resolución espacial, que es decir, el tamaño del píxel, de 30 metros por 30 metros. En el centro de la diapositiva podemos ver la superficie que corresponde a esta imagen que estamos analizando ahora, que son 2 hectáreas, para que ustedes vean que realmente 2 hectáreas es un tamaño muy cómodo para poder tener información satelital, inclusive sobre la pregunta de cuál es el tamaño mínimo que se puede utilizar para hacer discriminación en elementos. Nosotros consideramos media hectárea una superficie bastante cómoda para empezar a trabajar con el manejo agronómico del riego u otras cosas de los cultivos. A la derecha está el otro programa satelital que está disponible en la plataforma, que es un programa que se llama Copernicus, que es de la Agencia Satelital Europea, de la ESA, y ahí hay 2 satélites, el Sentinel-2A y 2B, que también tienen una frecuencia, una resolución temporal más breve, es decir, pasan cada 10 más pequeños de 10 metros por 10 metros, lo cual también es fantástico porque nos permite dar aún mejor resolución para hacer el monitoreo de los cultivos. Estos 2 satélites o estos 2 programas satelitales están en la plataforma en una manera de constelación, de manera que los índices de vegetación conversan entre los 2 programas satelitales de manera de tener una continuidad sin importar la procedencia. ¿Ok? Bueno, y esta es la plataforma, la página de entrada de la plataforma agrícola satelital de Chile. Ya tiene puesto el usuario y la contraseña, así que no es necesario que se agregue nada, solamente hay que apretar ahí el botón que pone acceder y ya estaremos adentro del sistema. Este sistema, como yo les comenté al principio, está desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde el líder de la línea de investigación de teledetección y sistema de información geográfico es el doctor Alfonso Calera. Con él nosotros trabajamos en este tipo de proyectos y ellos tienen acondicionado el visor que vamos a ver a continuación. ¿Ok? El visor, como ustedes pueden ver, tiene zonas, responde un poco al espíritu normal que tienen los visores de sistemas de información geográfica.
ArcView o Quantum Keys, que en el fondo tenemos zonas donde están las capas disponibles colgadas y zonas donde podemos visualizar las consultas o el territorio. Hay una zona arriba que sirve para localizar. Se me había olvidado comentarles que en el chat está mi colaborador, está Álvaro Castillo, y también está la doctora Magali Odi, que están respondiendo sus consultas. Frente a cualquier pregunta, por favor, pueden hacer ese tipo de interacción con ellos, porque lo que les quería decir ahora es que hay un tutorial también en internet, en YouTube, de esto mismo que vamos a ver ahora, que yo les estoy explicando con detalle, pero hay un tutorial que también pondremos en el chat de este grupo de esta charla, para que ustedes lo puedan después ver con más calma, hacer pausa y dedicarse con más detenimiento a la aprendizaje. Muy simple en todo caso esto, cómo se usa. Más bien a mí me interesa que se entienda claramente qué hay detrás de las imágenes y cuál es el objetivo o cómo logramos los objetivos. ¿Okay? Como les estaba diciendo, hay una zona para localizar. Ahí le he puesto, hemos escrito Vicuña, ¿no es cierto? Vicuña, y me salta Vicuña Maquena y todas esas calles que hay en Santiago, porque el buscador que hay ahí es el buscador de Google, entonces saltan todos los resultados clásicos, pero ahí está Vicuña, Chile, que era lo que yo quería, que es una ciudad que está aquí en el Valle del Elqui, que ustedes probablemente conozcan, ¿ok? Entonces esa es la zona para localizar el campo, y inmediatamente ya estamos localizados, fíjense, sobre Vicuña, y acá abajo, debajo del logo de Plus, están las capas disponibles de Google, que pueden ser Roadmap, o Google Satélite, o Google del terreno, ¿no? De elevaciones, para ubicarse de mejor forma y lograr llegar al campo. Acá hay una parte un poco de aprendizaje de ubicar los sitios. Entonces yo normalmente juego con entre la capa esta Roadmap, que es la capa de carreteras, que es normalmente por donde yo me voy, ¿no es cierto?, para llegar a algún sitio, y ya cuando estoy cerca del sitio me cambio a Google Satélite, porque me permite ver con más detalle el perímetro, los límites del campo que estoy mirando. Solamente advertirles que esto que están viendo ahora, que es una imagen de Google, no es lo que nosotros consultamos. Esto es solamente una imagen que ellos nos disponen, o que disponen en general para la gente, de manera gratuita y referencialmente. Yo no sé de qué fecha corresponde esta imagen que estamos viendo ahora. Inclusive a la derecha podemos ver campos muy verdes, que a lo mejor ya en esta época del año puede que ya están más tirando para otoño, qué sé yo, pero lo que les digo es una imagen referencial, y nosotros consultamos las capas disponibles. Esta que hemos puesto acá, que se llama capas disponibles, estas son las capas que nosotros tenemos disponibles para hacer las consultas, donde hay una capa de evapotranspiración de referencia, ¿no es cierto?, que es un periodo entre el 1985 y el 2015, que es una de las fuentes de evapotranspiración de referencia e información necesaria para el cálculo de las necesidades de riego. Está el índice de vegetación, NDVI, está un RGB, que ahora les voy a explicar para qué sirve, y también está KC, que es un coeficiente de cultivo, que también es un parámetro fundamental para el cálculo de las necesidades de riego. Esas son las capas que están disponibles actualmente para hacer consultas. Ahí, lo que les digo, están los mapas orientativos de Google para ubicar los sitios, ¿no es cierto? Y luego está la zona, rango de fecha, podemos definir entre qué periodos queremos hacer la consulta. En este caso está puesto desde el 21 de julio al 21 de octubre, pero ahí nosotros podemos variar esa longitud de consulta para lo que nosotros estimemos necesario. Y luego hay una zona gráfica que será donde salgan las respuestas a nuestra consulta, y acá está hecha una consulta a un punto, a un campo X. Yo sé, este es un campo de parrón, de uva de mesa, de la variedad Flame, y ahí tenemos toda la evolución temporal del índice de vegetación o coeficiente de cultivo a lo largo de las últimas, digamos, 3 temporadas y media. Cuando se sacó este pantallazo, estaba desarrollándose el cultivo a la derecha, pero ustedes pueden ver que ahí está el histórico también de los campos. Entonces, lo interesante también de esto es que nos va dejando un histórico, y podemos ir viendo cómo se ha comportado el cultivo en el tiempo en otras temporadas. ¿Okay? Ahí está hecha la consulta, y también podemos cargar sobre esta consulta una capa, una imagen del índice de vegetación, donde podemos ver esto que yo les comentaba de la variabilidad espacial, es decir, hacemos consultas en distintos puntos del campo, de manera de ir viendo cómo varió la evolución del índice de vegetación en los distintos puntos, para intentar definir zonas que tengan menor o mayor desarrollo
del cultivo. Si ustedes se fijan en esta imagen de ese mismo campo que hemos hecho la consulta, hay una zona que tiene mayor nivel de desarrollo, a la derecha está una paleta de colores que nos indica los distintos rangos, y entonces esa zona tiene mayor desarrollo. Entonces la pregunta sería ¿por qué tiene más desarrollo? ¿Qué pasa en los otros sitios que no alcanzan el mismo desarrollo? Es decir, un poco lo importante de esto es que ya tenemos información para empezar a implementar agricultura de precisión, ¿no? Agricultura de precisión, que muchas veces todos escuchamos hablar de ella y no sabemos dónde está. Bueno, acá tenemos una capacidad de resolver en píxel de 10 metros por 10 metros, con imágenes casi una vez a la semana, lo cual nos aproxima bastante a que podamos hacer las cosas con una precisión mucho más alta. También tenemos una zona aquí a la derecha donde podemos descargar imágenes, descargar las imágenes, es decir, donde nosotros hacemos la consulta, nos aparece cada fecha con su valor del índice de vegetación o el coeficiente de cultivo según la capa que hayamos consultado, ¿no es cierto? Si hemos consultado NDVI será NDVI, si no coeficiente de cultivo, y podemos descargarlo a formato Excel para poder trabajar con él. Sobre esta capacidad que tenemos para discriminar distintos sectores dentro del campo, algo que puede ser muy difícil de lograr a través de nuestros clásicos recorridos terrestres, que generalmente están restringidos exclusivamente a donde hay caminos o hasta donde nos den las ganas, pero a través de imágenes satelitales podemos mirar 40, 50, 100 hectáreas de un golpe y hacer análisis importantes sobre la variabilidad del cultivo en el sitio. Y principalmente lo digo por el tema de que normalmente nos instalaron los sistemas de riego de manera cuadrada. En Chile inclusive le llaman cuarteles, ¿no es cierto? Cuartel de riego, que es un polígono normalmente, y eso no tiene por qué reflejar para nada cómo se desarrollan los suelos, cómo son las características de los suelos, que normalmente tienen otra forma, es una forma que tiene que ver más con la génesis de los sitios. Por lo tanto, pueden haber variaciones, y si yo pongo un equipo de riego, un cuartel de riego y tiene toda la misma precipitación de agua, obviamente que los sectores que tengan diferencias gráficas de profundidad de suelo o texturas se va a ver reflejado en el desarrollo de las plantas. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte del consumo hídrico, que es lo más importante para nosotros en el uso de la plataforma, es decir, una herramienta para estimar el consumo hídrico de los cultivos. Y como ya hemos comentado, las plantas tienen que transpirar. Las plantas transpiran a través de sus estomas, de sus poros, y transpiran conducidos, guiados, podríamos decir, por un gradiente, es decir, el aire seco del ambiente pide igualarse, ¿no es cierto?, con el potencial del agua que está dentro de la hoja, que es un potencial alto, porque el agua es libre dentro de las plantas, por lo tanto, a través del estoma saldrá agua en formato de transpiración. ¿Disculpa? ¿Alguien abrió un micrófono? ¿Aló? Bueno, entonces tenemos que las plantas transpiran, ¿no es cierto?, para disipar energía, porque igual que nosotros cuando hacemos ejercicio tenemos que transpirar, si no se nos calienta la máquina, entonces las plantas transpiran. Y esto es conducido por un gradiente, ¿no es cierto? Y por otra parte, también hay componentes de evaporación directa del suelo, donde cuando estamos regando también hay agua que va quedando en la superficie y que también va a ser, con este mismo gradiente del ambiente, va a ser consumida a forma de vapor de agua, ¿no es cierto? Entre estos dos términos, les quiero comentar, para utilizar los términos de manera común, que es conocido como la evapotranspiración de los cultivos, ¿no es cierto? Los cultivos tienen estos dos componentes, un componente de necesidades de riego, tiene los dos componentes de la evaporación directa y la transpiración de las plantas en un concepto que se conoce como evapotranspiración de referencia. Por otra parte, ¿quién conduce finalmente o cómo lograr definir cuáles son los factores que definen estas necesidades de riego? Van a ser justamente los dos principales que ya hemos estado comentando, el clima y la planta. Es decir, no es lo mismo un clima, la temperatura del aire y la humedad relativa que hay en el interior, en el Cajón del Maipo, en San Felipe, en Vicuña, en Copiapó, en el interior, que el clima que hay, obviamente, en la zona más costera, en Quillota, o aquí mismo en La Serena, en Coquimbo, en la zona más cerca del mar, ¿no es cierto? El clima es distinto y necesitamos caracterizar esa demanda del ambiente para poder definir con qué fuerza el ambiente le pide agua a las plantas.
por lo tanto va a transpirar. Y eso se conoce como demanda ambiental y es estimado a partir de estaciones meteorológicas. ¿Okay? A partir de las estaciones meteorológicas, a través de sensores de temperatura relativa, radiación solar y velocidad del viento, son capaces de calcular la demanda ambiental a través de un parámetro que también ya fue estandarizado en trabajos de investigación que se conoce como evapotranspiración de referencia, y utilizamos la metodología de Penman-Monti, ¿no es cierto? De esa manera tenemos el parámetro en milímetros diarios de demanda del ambiente. Perfecto. A través de una estación meteorológica logramos sacar un valor cuantificable de la demanda del sitio. Y por otra parte, al nivel de la planta, necesitamos tener un indicador del desarrollo, y también en estos libros antiguos de FAO o las guías que nosotros seguimos se define un parámetro que se llama coeficiente de cultivo. ¿Qué quiere decir la relación entre la capacidad que tiene de transpirar un cultivo frente a la demanda del ambiente? Entonces, ¿y quién nos va a dar justamente esta información del desarrollo del cultivo, el coeficiente de cultivo? Exactamente el satélite a través del índice de vegetación. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que nos propone FAO en su libro, es la que estamos viendo ahora, que es una multiplicación entre un coeficiente de cultivo por una demanda ambiental. Un coeficiente de cultivo que es adimensional, que es una proporción, y mientras que la demanda ambiental es en milímetros al día que nos va a dar la red de estaciones. Oh, Bueno, va a comer todo. ¿cuándo te comiste eso? Camilo, Son nomás. necesito cerrar el micrófono. Ya, ahí sí, voy. Gracias. Entonces, tenemos el riego, tenemos el riego, Claudio, no se escucha en este momento. Si puedes regresar a la página anterior y comenzar de nuevo, por favor. Ok, disculpa. ¿Se me escucha ahora, no es cierto? Ahí sí. Vale, voy a intentar conectarme de nuevo. Ahí, sí. Lo que pasa es que, claro, un problema con la... Ahí sí se escucha bien. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Vale, estupendo. Voy a maximizar mi pantalla. Bueno, lo que yo les estaba comentando es la métrica, la fórmula que nos han propuesto para el cálculo de las necesidades. A ver si logro ponerle pantalla grande a todo esto. Vale. Por favor, cierren su micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vale. Entonces tenemos, esta es la ecuación, que utilizamos para calcular las necesidades de riego, y que antiguamente, cuando se implementó recién esta metodología, proponía un coeficiente de cultivo que se llamaba genérico, por decirlo así. Un coeficiente de cultivo que es la relación de desarrollo del cultivo, como podemos ver en esa curva, donde se ve que el valor es bajo al principio de la temporada, luego sube hasta una meseta y luego vuelve a bajar, pero es una curva genérica desarrollada en otros países, en otras condiciones edafoclimáticas, en otras condiciones inclusive de densidad de siembra, es decir, con características especiales. Entonces fue un buen parámetro en su momento, pero no terminó de ajustarse, de anidarse
en la definición de las necesidades de riego porque no representaba, por decir así, la situación real del cultivo en el sitio, tanto en su vigor, en su densidad de siembra, o por ejemplo, en los tiempos, en la época del año en la cual se desarrolla esta curva, porque hay distintas fechas de siembra y por lo tanto hay distintos efectos de la temperatura del aire sobre las fechas de siembra. Entonces al final es difícil ajustar un buen manejo del riego en base a una curva genérica. Y justamente a través de las imágenes satelitales lo que hacemos es obtener esta curva genérica, es decir, transformamos el índice de vegetación satelital, que ustedes pueden ver a la izquierda, es decir, los puntitos que habíamos visto, los transformamos a un coeficiente de cultivo. Y esta transformación es una transformación lineal que hemos logrado a través de investigación agrícola, es decir, existen muchos estudios al respecto que han trabajado esta transformación y nosotros tenemos un trabajo de investigación en la cual transformamos esta NDVI a partir, por ejemplo, para cultivos anuales, en coeficiente de cultivo o en coeficiente de cultivo basal, referido específicamente a la transpiración, para cultivos anuales, para frutales, es decir, tenemos esta capacidad de transformar el índice de vegetación. ¿Ok? Entonces, si ya hemos solucionado el tema de tener una información in situ de coeficiente de cultivo y tenemos el tema de la demanda ambiental a partir de las estaciones meteorológicas y también a partir de los trabajos que se están haciendo con el proyecto, el proyecto paralelo de este proyecto, el proyecto de evapotranspiración de referencia, al cual vamos a hacer la capacitación más adelante, tenemos los dos inputs, los dos insumos necesarios para calcular las necesidades de riego de un cultivo. Es decir, a manera de ejemplo, para una fecha X podemos tener un valor de coeficiente de cultivo para ese cultivo que estamos viendo ahí de 0,9 en diciembre, y luego para esa misma fecha podemos tener el valor de 5 milímetros al día. La multiplicación de 0,9 por los 5 milímetros del día nos va a dar 4,5 milímetros al día y ya tenemos una métrica y ya tenemos el consumo hídrico del cultivo, es decir, si reponemos esa cantidad de agua, la planta va a estar con un buen desarrollo vegetativo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, un poco para ir englobando, tenemos la fórmula de coeficiente de cultivo por ETO, consultamos la plataforma satelital, tenemos la curva, descargamos los datos y ya tenemos nuestro Excel con los valores del coeficiente de cultivo. Por otra parte, podemos consultar la página de agrometeorología o alguna página que nos dé información meteorológica de la evapotranspiración, como es también el proyecto que vamos a hacer la capacitación, que nos va a permitir tener esta información y a partir de estas estaciones obtener información para nuestra zona de interés. Es importante, pongo esta diapositiva que están viendo ustedes ahora, que tiene que ver con la representatividad de las estaciones meteorológicas. Una estación meteorológica que nosotros vayamos a utilizar para estimar las necesidades de riego tiene que ser representativa de la zona donde estamos trabajando. Es decir, no podemos utilizar una estación meteorológica que sea de interior para definir las necesidades de riego de un cultivo de costa, o lo mismo, o al revés, o del Valle Central, no nos sirve una del interior. Entonces tenemos que ubicar la representatividad de la estación o tener una estación propia, que también es una muy buena opción, tener una estación propia para tener nuestro valor in situ de la evapotranspiración de referencia, que ustedes pueden ver que tiene muchísima importancia dentro de la ecuación del cálculo de las necesidades de riego. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá ahora es un trabajo del doctor Santibáñez, donde se han definido, un trabajo del doctor Santibáñez con INEA, donde se han definido las áreas del ámbito de influencia del sitio sobre la estación meteorológica, sobre las distintas estaciones meteorológicas acá en la zona norte, pero esto está para todo el país. ¿Ok? Entonces tenemos una estación meteorológica, hacemos una consulta, por ejemplo, en agrometeorología, donde tenemos el valor de evapotranspiración de referencia, y hacemos justamente la consulta y agregamos la estación, pedimos que sea diario y bajamos nuestro Excel. Y ya tenemos el valor de la evapotranspiración de referencia para el sitio, para el cultivo que estamos queriendo analizar. Tenemos por una parte el coeficiente de cultivo de la plataforma satelital y tenemos por otra parte el valor de la evapotranspiración de referencia a partir de la red de estaciones meteorológicas a través de, por ejemplo, el proyecto que vamos a hacer la capacitación también con la Universidad de Talca, que ese proyecto lo que hace en el fondo es espacializar la información entre dos estaciones meteorológicas donde no tenemos estación, haya un valor, pero que se ha hecho a través de una interpolación de datos. Entonces, de esa manera tenemos una imagen de evapotranspiración para toda la superficie. ¿Ok? Entonces, de esta manera tenemos los dos valores. Y ya teniendo los dos valores, calculamos, por ejemplo, miren, ahí está esa curva de ese parrón, en un momento dado, estamos en diciembre,
y nos da que el coeficiente de cultivo para ese parrón es 1,1. Por otra parte, la plataforma DTO nos da que son 30 milímetros a la semana, multiplico y me da que son 33 milímetros a la semana. Si yo tengo los datos de la precipitación del equipo, otro dato sumamente importante, podré calcular el tiempo de riego. Entonces ya tengo un producto final que es el tiempo de riego, porque al final yo sé que a muchos agricultores o a muchos no les interesa los milímetros, lo que interesa es, dado mi equipo de riego, cuánto tiempo de riego tengo que aquí todo el equipo a través de un coeficiente de uniformidad. Es súper importante que tengamos claro cuál es la precipitación de nuestro equipo, porque podemos estimar la evapotranspiración muy bien, con metodologías muy top, con imágenes satelitales y coeficientes de cultivo, pero al final nuestra manguera está botando la mitad del agua que nosotros creemos que bota y le metemos un déficit o un sobreriego. Entonces es súper importante que una vez que obtengamos los valores de las necesidades de riego, tengamos claro cuál es la precipitación de nuestro equipo. Aquí a la derecha, en ese cuadrito, hay una pequeña ejemplo de cómo se calcula. Tenemos que saber cuál es el gasto del gotero, cuál es la distancia entre los emisores, cuál es la distancia entre las hileras, cuántas líneas con goteros tengo por hilera y cuánta es la eficiencia del sistema. Y de esa manera calculo un valor nominal de 1,36, pero yo tampoco me termino de creer los valores nominales cuando me los saca de catálogo, ¿no? Y creo que lo más adecuado es ir a campo y hacer un muestreo de los goteros para saber efectivamente si están botando el agua que uno cree que están botando. ¿Okay? Ya teniendo ese valor, por ejemplo, en este caso 1,36, vamos a la izquierda está la planilla Excel, donde sale la fecha, el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de referencia, y luego las necesidades, que es la multiplicación de ETO, de KC por ETO. Y luego eso dividido por la precipitación del equipo, sacamos las horas de riego. Es decir, un producto terminado. Con ese valor de las horas de riego, podemos entrar directamente a un programador, ya sea online o en persona, y inscribir las horas de riego y programar el evento para algún instante. Nosotros sacamos las horas de riego y a la derecha pueden ver un mapa GIS, un sistema de información geográfico con los cuarteles. En este caso es un campo, un viñedo, y mandamos los milímetros por hectárea y los tiempos de riego asociados a esos milímetros, las dos informaciones, y cada uno de los sectores de riego una vez a la semana, dependiendo del tipo de cultivo. Se puede mandar una vez a la semana o se puede mandar cada 15 días, depende de la programación ya del agricultor, como ellos manejen el tema. ¿Ok? Esta parte acá les quiero hacer el comentario. Como ustedes han visto, hemos estimado el consumo hídrico del cultivo a partir de un coeficiente de cultivo satelital y una demanda ambiental, ¿no es cierto? Lo tenemos claro cuáles son los milímetros necesarios. Ahora, ¿cómo vamos a aportar esas necesidades de riego al cultivo? Eso tiene que ver con el suelo, tiene que ver con la agronomía del riego. Es decir, ¿qué profundidad tiene el suelo? ¿Qué capacidad de almacenar agua tiene el suelo donde yo estoy trabajando? Eso no me lo va a dar el satélite. ¿Hasta qué profundidad están las raíces en el suelo? Eso tampoco me lo va a dar el satélite. Es decir, toda esa información va a seguir siendo información de campo que necesitaremos ir a buscar. Es decir, necesitamos hacer una calicata y mirar si en el suelo existen limitantes para el desarrollo de las raíces. ¿Hay limitantes del desarrollo de las raíces? Fíjate que hay una capa, una tosca, en la mitad a los 40 centímetros. Bueno, entonces nuestro suelo útil será de 40 centímetros. Entonces tendremos que considerar esa información para hacer la frecuencia del riego, ¿no es cierto? Tengo un suelo arenoso y me sale una necesidad de riego y tengo un suelo arenoso, pero arenoso, yo acá en Vicuña tengo suelos que son como orilla de playa. ¿Pongo riegos largos o riegos cortos? Alta frecuencia, media frecuencia, ¿me entienden? En el fondo tenemos que tener la información del sitio para terminar de afinar el aporte de las necesidades de riego estimadas de la manera en que yo les he comentado. Por lo tanto, hay que ir a campo y ver cuál es el suelo útil, evaluarlo, ver cuál es la textura predominante en el sitio, cuál es la distribución de las raíces, en qué momento fenológico estamos. A lo mejor estamos pensando en un cultivo que podamos meter algún déficit hídrico, pero estamos en un momento sensible, por lo tanto aplicamos todo lo que nos está diciendo la plataforma como necesidades de riego, pero en otro momento. Por eso es tan importante la curva temporal. A lo mejor podemos meterle un déficit hídrico controlado, disminuyendo en cierto porcentaje lo que nos está dando la plataforma, es decir, tenemos una métrica completamente aplicable. ¿Ok? También existen sondas de humedad en el suelo que nos permiten ver hasta cuándo se agota antes de volver a reponer. Es decir, toda esta parte de la agronomía del riego es necesario caracterizarlo, aparte de las necesidades que hemos estimado a partir del satélite.
¿vale? Está el formato, en este formato para computadores en la plataforma, ¿no es cierto? Como podemos ver, pero también tenemos una aplicación para el celular, se llama AgriSat, y está disponible para que las personas lo descarguen a su teléfono y se puede ir a campo con esta aplicación y hacer consultas del índice de vegetación del cultivo, cómo se ha desarrollado durante la temporada, e inclusive sacar fotos y etiquetar fotos del sitio para después armar una carpeta o un expediente del campo a partir de las imágenes que hemos sacado en campo, que uno ya teniendo un celular y teniendo un buen mapa ya solamente visita los lugares donde ves que el índice de vegetación está bajo y donde pueden haber problemas, entonces para ir a solucionar problemas agronómicos en campo. Además de siempre tener el valor del coeficiente de cultivo para la programación del riego. La aplicación se llama AgriSat. ¿Vale? De esta manera nosotros esperamos cumplir con las 3 normas fundamentales del riego, ¿no es cierto?, de la eficiencia hídrica, que es aplicar el agua en una cantidad adecuada, ya que hemos estimado el consumo hídrico del cultivo a partir de su desarrollo y de la demanda del ambiente. Oportunidad es porque tenemos una curva temporal que nos permite identificar claramente cada etapa fenológica del cultivo y por lo tanto cómo manejar el riego según ese momento en el que está. Y después sustentabilidad, porque si nosotros estamos aplicando agua de manera adecuada, haremos más sustentable el sector económico. Al mismo tiempo, muchos aplicamos fertilizantes a través del sistema de riego, y si no tenemos la precaución de poner el agua solo en la zona de raíz, estaremos contaminando. Es importantísimo que tengamos una alta eficiencia hídrica para hacer más sustentables nuestras actividades agrícolas. Vale, yo hasta aquí pararía para abrir un poco micrófono, si alguien quiere hacer alguna consulta, podemos conversar y también podemos pasar también a un pequeño ejemplo online de la plataforma, así en vivo. Sí, Claudio, por el momento todas las preguntas a través del chat han sido respondidas por Álvaro, pero invitamos, si las personas quieren hacer una pregunta directa, pueden activar su micrófono. Si hay alguna consulta. Al parecer no hay ninguna. ¿Podríamos pasar al ejemplo? Claro. A ver, vamos a ver. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Doctor Balbontín, primero que nada, felicidades por lo que han logrado. Me ha interesado bastante este tema a mí personalmente. Y tenía una consulta que hice en el chat, pero que no fue contestada porque la acabo de hacer en realidad. La cual es que, teniendo en cuenta la resolución de las imágenes satelitales, es decir, o sea, de Sentinel-2, por ejemplo, que es de 10 por 10 metros, ¿qué tan fiable es esta transformación que hacen del NDVI en el coeficiente de cultivo respecto de un valor como un poco más exhaustivo de acuerdo al cultivo analizado? No sé si me explico. Sí, yo creo que entiendo la pregunta. Bueno, de partida, 10 metros por 10 metros es bastante bueno, ¿eh? Es claro. Bastante alta resolución, es bastante confiable. Ahora, la confiabilidad sobre el tema del tamaño mínimo de campo muestreable, como te comentaba, nosotros pensamos que media hectárea es bastante, es decir, la energía que provenga de esa media hectárea va a ser de ese sitio, y si hacemos cosas más pequeñitas, puede ser que un camino o alguien nos esté metiendo energía en el flujo que llega al satélite y finalmente nos esté metiendo un poco de ruido dentro de la información. Entonces, media hectárea es una buena situación. Ahora, el cambio hacia coeficientes de cultivo, nosotros hemos trabajado harto eso, y en general el mundo científico ha trabajado bastante la transformación a través ya sea de lisímetros de pesada, que te da un dato duro de coeficiente de cultivo, o a través de, hoy en día existen torres de flujo, que es ya lo que estamos trabajando con un poquito en los reemplazos de los lisímetros, ¿no? La siguiente generación de datos de evapotranspiración de tierra es a partir de torres de flujo que son edicovarianza y cosas así que nos permiten tener valores de evapotranspiración de cultivos. Nosotros, a partir de esos datos, hacemos una relación con el coeficiente de cultivo, una relación lineal. Mira, voy a poner aquí una imagen que me la salté rápido, pero ya que tú vas a hacer la pregunta, la podemos mirar juntos, a ver si me aparece rápido. Que en el fondo nosotros hemos trabajado, se ha trabajado desde los años 80
Christopher Neal, han trabajado bastante en esta relación para distintos tipos de cultivos. Tengo un listado, pero se ha decidido en el fondo en el mundo parar de hacer nuevas relaciones porque las relaciones ya empiezan a ser muy similares entre sí. Es decir, una relación te sale el coeficiente de intercepción un poquito más que la pendiente, un segundo decimal. Entonces al final, ¿sabes lo que pasa? Que se pierde la operatividad de las cosas. Si vamos a estar haciendo una relación para cada cultivo, para cada densidad de plantación y para cada uno, vamos a empezar a quitarle operatividad a la teledetección. Y vemos que con una relación puedes llegar a tener inclusive una relación más, ¿cómo decir? Una relación general, universal. ¿Por qué? Porque las plantas en general absorben radiación solar, ¿okay? Absorben la radiación solar y a partir de ahí hacen su trabajo. Entonces podríamos decir que es un proceso más o menos homogéneo. Que hay casos especiales donde hay distintas estrategias, sí, que existen las estrategias de déficit hídrico de las vides, de los olivos, que a lo mejor los paltos, pero en general tenemos una relación que va bastante bien. Mira, para confesarte problemas, digo de lechugas, por ejemplo. Vamos a empezar con una lechuga y tú pones lechuga en el suelo ahí, en el cultivo, y casi no cubres el suelo. Y en ese momento el satélite no lo va a ver. Entonces podría decir, estoy ciego. Pero no, porque al final, en las actividades agrícolas, por ejemplo, cuando tú pones las plantas, necesitas regar y no necesitas un parámetro de desarrollo del cultivo. Lo que necesitas es que haya agua en el suelo para que el cultivo se implante, ¿ya? Entonces al principio del desarrollo puede ser que tengas ciertos periodos en que seas más ciego, por decirlo de una manera, pero luego cuando empieza la señal del cultivo a desarrollarse, rápidamente el satélite la empieza a cazar y empieza a seguir el desarrollo. Y nosotros en esos casos, cuando hay un componente de evaporación tan importante como puede ser un cultivo anual, utilizamos relaciones que le dan más importancia al componente de evaporación. ¿Vale? No así en los leñosos, donde tú tienes riego localizado, por ejemplo, el agua en general, lo que moja el suelo es menor, y está la vegetación que siempre va rápidamente cubriendo y disminuyendo un poco el gradiente que aumenta el componente de evaporación. Entonces, en esos casos, nosotros ocupamos una relación para leñosos, para frutales, y utilizamos otra relación para herbáceos anuales. Esas son las dos diferencias más importantes, ¿vale? Ahora tú estás viendo una imagen donde sale a la izquierda un coeficiente de cultivo de lisimetría, de pesada, clásico, antiguo método que nos ha ayudado muchísimo a determinar los coeficientes de cultivo para maíz y para trigo. Y a la derecha tienes la señal del índice de vegetación satelital, es decir, son dos métodos que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no es cierto? Uno es pesado y el de la derecha es radiometría satelital. Y si te fijas, las curvas son muy similares. Son muy similares. Sí. Entonces, por eso, esas son unas pistas de que esto es una relación lineal, que esa es una buena noticia, porque si fuera una relación más así, no sé, pues exponencial de no sé cuánto, la operatividad. Mira, aquí un poco un ejemplo de relaciones entre coeficiente de cultivo y NDVI que se han hecho a lo largo del tiempo, y si te fijas, empiezan a aparecer muchas. Nosotros mismos tenemos relaciones en Chile, digo, la doctora Magali Odi ha hecho manzano, entonces las relaciones se parecen mucho y al final terminamos una era más universal. Muchas gracias por la respuesta, pero ¿qué pasa con los cultivos de cobertura en este caso, por ejemplo, que estén entre medio de la hilera? ¿Generan algún ruido en la imagen? No ruido. El ruido no. Lo que hay en la imagen es la imagen. ¿No? Claro. Es decir, si yo voy a ver cobertura y cultivo, y la cobertura consume agua. Claro. Entonces hay que regarla, porque si la consume el agua, la cobertura se la va a quitar a tu frutal. Claro. Entonces tú tienes que considerar un píxel integral, ¿no? De información integral, porque estás tomando evapotranspiración de lo que está ocurriendo ahí. Sí. Entonces sí, si hay cobertura, o controlas la maleza, se elimina o si está ahí, el consumo hídrico de ese integral es tal. ¿Está ahí? Es decir, no es necesario discriminar, no es necesario que yo me quede solamente como podría hacerse con un dron o qué sé yo, que solo te quedas con la señal del cultivo así súper delimitado. Pero no estarías considerando algo que está consumiendo agua en el cultivo, en el terreno. Claro. Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Invitamos a que puedan abrir su micrófono si quisieran hacer alguna otra pregunta.
Por el chat, hola, Claudio, solicitan si podemos hacer un ejemplo en vivo. Sí, justamente ahora voy a hacer eso. hola, una consulta. Sí. Quería saber las imágenes satelitales, cada cuánta frecuencia se Sí, van, se van repartiendo, van entregando la sí, información. se renuevan. Mira, como te comenté, la imagen de los Landsat pasa cada 16 días. Y la de los Sentinel pasan cada 10, pero no pasan al mismo tiempo los dos, sino que pasan en tándem. Entonces cada uno pasa cada revisita, que se llama, cada 5 días. Entonces tenemos cada 5 días imágenes Sentinel y cada 16 Landsat. Pero los nublados te matan. Los nublados si una zona tiene una nube, no vas a tener imágenes ese día. Por ejemplo, nosotros acá en la zona norte tenemos, ya viste en la presentación la cantidad de imágenes, más que suficiente, y hemos eliminado días nublados. ¿Okay? Se eliminan los días nublados sin problema y te queda una cantidad de imágenes interesante. Entonces podemos tener una imagen semanal aquí, en esta zona, pero yo me imagino que allá más al sur, en Biobío, a lo mejor tengamos una imagen cada 15 días, cosas así. Más o menos disminuye la frecuencia de imágenes por lo que te comento de la presencia de nubes. Por ejemplo, en la medida que nos metemos más hacia la costa, aquí en Coquimbo, está esto de la vaguada, la camanchaca, entonces eso también nos quita algunas imágenes, pero en general la oferta de imágenes es muy alta y por lo tanto podemos seguir sin ningún problema el desarrollo de los cultivos. Ya, sí, era por eso más que nada, por el tema de las nubes y había una... Claro. Ya, muchas gracias. No, nos afecta. Muy bien, muy bien. Mira, voy a hacer ahora la consulta. ¿Ok? Vamos a acceder. Como les digo, acá está la página web. Acá ya está puesto el usuario y la contraseña. Y accedemos a la plataforma. Ojalá que nos vaya bien con el Internet, que el Internet algunas veces nos juega malas pasadas. Entonces acá ya tenemos, esta es la pantalla de entrada. Voy a apagar el coeficiente de cultivo. Entonces acá tenemos una zona, como decíamos, para localizar y podemos ubicar acá, no sé, pues podemos poner aquí Talca, Chile, y ya nos pone en la plaza de Talca. ¿Okay? Entonces yo me voy a cambiar acá en la zona que les decía, donde están las capas Google. Como les comento, está el tutorial en YouTube para que ustedes lo vean con más calma. Y podemos acá seleccionar algún sector, alguna zona que sea de nuestro interés. Yo normalmente digo, vale, ¿y a dónde está el campo? No, es que está saliendo hacia la cordillera. Voy a cambiar de nuevo a road. Saliendo por la cordillera, en la carretera no sé cuánto, esta carretera que está aquí, por donde está el monasterio de las Carmelitas, por ahí. Ahí está el campo, que se me vuelve. ¿Dónde está el vivero nativo? Sí, ahí justo al frente. Ponte tú, no tengo idea de lo que estoy diciendo. Entonces acá ya estamos en una zona que ya definimos que era el campo. Entonces ahora no nos queda más que seleccionar de nuestras capas disponibles, la capa, por ejemplo, NDVI, selecciono la capa NDVI, que ustedes se fijan se ha puesto en azul, temporal, y luego el año pasado, desde septiembre del 2020, el primero de septiembre del 2020 hasta hoy en día, hasta hoy día. Y tengo NDVI y hago mi consultita aquí en la mitad del campo para hacer la primera consulta y no al lado de un camino, un borde que nos pudiera meter alguna información o algo raro. ¿Vale? Entonces ahora solamente dependemos de lo que se demore en ir en la consulta al servidor y nos dé la respuesta del desarrollo de esto, que no tengo idea qué será. Mira, y acá está la respuesta que nos ha dado el sitio. Esta es la imagen, es la trayectoria del índice de vegetación en ese campo. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Bueno, lo voy a pintar con los colores del NDVI para que veamos un poco esto que les comento sobre la variabilidad espacial del cultivo. Miren, acá está algo que veíamos completamente plano, ¿no es cierto? Así, pues vemos que hay unas zonas en que hay mayor desarrollo que otras zonas y acá están los valores del NDVI. Yo me puedo mover dentro de la curvita y me puedo ir cambiando y se me van a ir actualizando las imágenes del índice de vegetación. En la medida que yo pincho sobre, se fijan cómo cambió, es decir, aquí podemos ir viendo cómo fue
evolucionando este cultivo desde esta parte hacia adelante. De hecho, voy a hacer una consulta, mira, voy a hacer una multiconsulta, voy a apretar aquí donde dice gráfica y va a quedar marcadita las dos, y voy a hacer una consulta en este otro punto, y vamos a comparar este punto rojo que ya tenemos consultado con este nuevo punto, a ver qué diferencias pueden haber entre estos dos sectores en este campo. Fíjense que ha salido la respuesta, y la respuesta es que llega a valores similares al anterior, pero que tiene diferencias temporales de desarrollo. Probablemente aquí hayan diferencias en las fechas de siembra, y me parece que puede ser el mismo cultivo. Una trayectoria muy similar, diferentes fechas. Vámonos a otro sitio, vamos a viajar ahora a Mira de Talca, vámonos a Vicuña, que a mí me gusta porque juego de local. Vicuña, Chile. Ya estamos acá en la ciudad de Vicuña. Miren con la rapidez que nos hemos movido de Talca hasta el Valle del Elqui al interior, y así mismo podemos ir a donde queramos. Y acá está este campito que les mostré durante la presentación, este otro, este. Entonces voy a hacer una consulta, seguimos con el índice de vegetación y lo vamos a comparar con este índice de vegetación que hemos visto allá en Talca, que no sé. Aquí está, miren, fíjense, cuando brotó acá en el campo, brotó en septiembre, miren, los primeros días, y ya empieza a crecer, fíjense la tremenda diferencia, ¿no? De toda la temporada, y en este momento ya estamos acá bajando, miren, la última imagen que tenemos el 13 de abril, estamos a 19 de abril, hace 6 días tenemos la última imagen, fíjense la cantidad de imágenes que tenemos tremendo, acá tenemos imagen y en esta zona no. Por ejemplo, acá tenemos imágenes y acá en Talca no había porque se eliminaron porque tenía nubes, pero bueno, probablemente esto que estamos viendo aquí, algo que brota en el 9 de diciembre y ya estamos terminando ya en marzo, probablemente sea un cultivo hortícola de ciclo corto versus un frutal que tiene una trayectoria mucho más larga. Podemos encender también esto que hablábamos de la variabilidad espacial para mirar cómo se comporta el campo, cómo está el cultivo, está parejito. Fíjense que para esta imagen del 14 de noviembre bastante parejo. Vale, acá está otras fechas. Entonces, esta información de acá, por ejemplo, voy a eliminar el cultivo el anual, me voy a quedar con este parrón de Vicuña y voy a apretar aquí el Excel para descargarlo, para que veamos cómo se descarga el archivo. Simplemente es apretar el Excel y lo voy a guardar por aquí, lo guardo inmediatamente para que lo miremos juntos. Ahí está, se está abriendo. Nos dice algo, nos da una advertencia porque tiene una versión de Excel antigua, nada más. Y el archivo que hemos descargado tiene la estructura que estamos viendo, donde sale el tamaño de píxel que hemos preguntado, es un píxel por un píxel, nos da el sistema de coordenadas geográficas, nos muestra de manera que podemos volver a consultar el mismo punto en la plataforma, y los valores del índice de vegetación para cada una de las fechas en que tuvimos información. Entonces, entonces ahora podemos hacer la consulta aquí también, ya que es un frutal, nosotros tenemos ya cargada la capa de coeficiente de cultivo, es decir, la transformación del índice de vegetación a coeficiente de cultivo, podemos hacer ya la consulta directamente para coeficiente de cultivo y olvidarnos del NDVI por el momento. Y acá está la curva de coeficiente de cultivo, este llegó a valores máximos de 1,1, un coeficiente de cultivo 1,1 para un parrón. Para los que trabajan en esto podrán saber. RGB es la combinación del visible, del rojo, del verde y del azul, RGB, y se hace una capa RGB, te la voy a mostrar aquí mismo. Vamos a abrir por mientras esto, a ver si ya lo abrí. Te voy a mostrar la capa RGB para que la vean. La voy a activar. Solamente la voy a activar para que veamos cómo se ve. Esta es la imagen RGB. Esta es realmente, nosotros vemos, miren, lo voy a apagar. Esta es lo que nos da Google gratis, que es QuickBeer, creo que se llama el satélite, que es de alta resolución centimétrico a metro. Tiene una resolución muy alta. En cambio, los satélites con los que nosotros trabajamos en agricultura no tienen una resolución tan alta, tienen esta resolución. Que nosotros esto lo hacemos a través de una composición de bandas y hacemos algo que se parece a la realidad, pero que resalta
si se fijan ustedes, por la ecualización principalmente la vegetación. Pero esta es la resolución que tenemos con los satélites agrícolas, ¿ok? Y si lo cambiamos para que ustedes vean, si lo cambiamos a satélite, esa es la diferencia. ¿Para qué ocupamos nosotros el RGB? ¿Por qué lo tenemos cargado? Porque podemos mirar la presencia de nubes. Algunas veces, en este caso no se nos ve aquí, hay valores que bajan, que se caen del valor normal, porque a pesar de que esto tiene una máscara para controlar las nubes y eliminar las imágenes con nubes, puede ser que quede alguna presencia de nubes en la imagen y que nos hace bajar, y cuando hacemos una consulta del RGB lo vemos claramente los pompones aquí. Miren, este punto que está aquí, que yo he consultado, fíjense que se sale, miren qué interesante, se sale justo, se alcanza a ver ahí una ventana entre las nubes y se cae. Por ejemplo, si yo hago esta misma consulta, que estamos consultando KC, y lo hago aquí sobre la nube, van a poder ver cómo para esa fecha el índice de vegetación va de manera irregular. Es que lo que pasa es que estos son otros cultivos que tenemos en la zona. Mira, acá donde hay sombras también nos da valores. Miren, si ni siquiera aquí en esta zona de aquí, que es donde está esta caída, ni siquiera está el valor. Ya lo ha eliminado el sistema. ¿Vale? Bueno, nos vamos a quedar con el valor, con la curvita. Y ese valor lo podemos, eso es lo interesante también, lo podemos eliminar. Yo lo voy a eliminar aquí, ya que vi que tiene nubes, que es un valor inexacto, lo voy a eliminar y me quedo con la curva depurada, ya con limpio la trayectoria del índice de vegetación. ¿Ok? Y como les decía, lo descargamos, y ya teniéndolo descargado, lo podemos trabajar estoy abriendo el archivo coeficiente de cultivo, porque ya teniendo coeficiente de cultivo solamente necesitaremos el valor de la evapotranspiración de referencia, como les había indicado. Tenemos acá el valor, voy a maximizar aquí. Tenemos el valor del coeficiente de cultivo y, por ejemplo, para esta fecha de aquí, qué sé yo, para el 19 de diciembre, voy a poner aquí una columna que se va a llamar ETO, que va a corresponder a los valores estos que descargamos con la plataforma ETO, que pueden ser, no sé, 25 milímetros, ¿ok? Entonces, nuestra siguiente columna será ETC, que ya, como hemos visto, corresponde a la multiplicación de KC por ETO. Y ahí tenemos los valores en milímetros a la semana de necesidades de riego. ¿Cómo lo aplico? Como les decía, ahí tenemos que mirar qué profundidad de suelo, qué tipo de textura tenemos para poner 2 riegos, 3 riegos, 4 riegos, un riego diario. Yo riego algunos parrones de uva de mesa diariamente, es decir, la misma cantidad de agua, pero distribuida de manera diaria porque la textura del suelo es muy arenosa, por ejemplo. Entonces, si se fijan, es consultar el coeficiente de cultivo, consultar la evapotranspiración de referencia en la estación meteorológica o en el sitio web de la ITO, y hacer la multiplicación, y ya tenemos los valores. ¿Vale? Ahí sí, yo les propongo que sigan ustedes pinchando, miren el tutorial y pueden, perdón, a ver, ¿alguna pregunta? Que vi pasar una. Sí, preguntan si puedes poner un ejemplo para ver los valores del KC de un huerto frutal joven, por ejemplo, a 2 años de plantado versus el mismo frutal, pero de adulto. ¿Y de dónde sacó el huerto ese? Tendríamos que buscar a ver, ¿tenemos algún huerto nuevo? Me parece que aquí mismo en nuestra estación de Vicuña teníamos plantas nuevas, pero el problema es que le hemos puesto malla, porque estamos con unos experimentos de malla. Entonces aquí vamos a ver si hay suerte, pues. Por ejemplo, aquí... Mira, inclusive voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar acá en la fecha toda la disponibilidad de imágenes que tenemos en la plataforma, para que veamos justamente
la evolución en el tiempo de un huerto, que me parece que ese huerto que estamos mirando ahora puede ser que que haya estado joven hace poco, que ya esté en una fase más de producción normal, pero que ya esté adulto. A ver, vamos a ver si hay suerte. Es que como estoy viendo toda la información, todas las imágenes disponibles para ese punto, miren, ahí está. Fíjense que este año tiene unos valores bajos y va creciendo y hasta el final tenemos valores más altos. Es decir, este es un huerto más adulto y este es un huerto más pequeño. Podemos hacer otra consulta. A ver, este huerto que me parece que también se replantó, es posible. Inclusive tenemos algunos sectores con imágenes de hace 7 años, así que tenemos mucha cantidad de información. Y eso es la gracia de estas plataformas, que en el fondo empiezan a acumular historia y podemos hacer consulta. Miren, acá tenemos suelo desnudo. Este año corresponde al 2018, esta es la temporada 18, 19. Miren, este otro acá tenemos crecimiento. Acá y ahora estamos aquí. ¿Ok? Entonces sí, se puede comparar plantas adultas con plantas jóvenes normalmente, es decir, lo que nos va indicando el satélite, es decir, el índice de vegetación, cada vez que pasa el satélite nos deja una imagen y por lo tanto eso describe después el comportamiento del cultivo a lo largo del tiempo. ¿Más preguntas? Sí, también han llegado otras, por ejemplo, la plataforma para ver el ETO es diferente a la que el PLAS. Sí, es una plataforma distinta. Es una plataforma distinta donde hay un mapa, donde se pueden hacer consultas por localidad y nos va a dar el valor de la evapotranspiración para ese punto que estamos consultando. Tiene otra diferencia, que al ser una plataforma que tiene que ver con un parámetro que es mucho más complejo, que es el de las condiciones ambientales de la demanda, y es una interpolación entre estaciones, tiene píxeles más grandes. Entonces podemos encontrar píxeles de 1 kilómetro, cosas así. Es decir, no necesitamos tampoco píxeles más pequeños para el dato climático, pero el píxel es más grande que los 10 metros por 10 metros que vemos con la información satelital. Pero es otra página web, ¿no es cierto? Invitamos, también llegó otra pregunta de Rafael, con el programa QGIS. QGIS también podría establecer imágenes de Landsat, ¿se podría efectuar o solo con esta? Cualquier programa de sistema de información geográfica que permita cargar un raster va a permitir, si tú tienes imágenes, las puedes poner. Claro, es que esos programas están hechos para sistema de información geográfica, para vectores, para polígonos, pero también para cargar imágenes, inclusive con Envy u otros programas, puedes cargar, es decir, puedes descargar imágenes desde el sitio de la ESA, puedes descargar imágenes desde el sitio de la NASA, para bajar imágenes, ¿sí? Y hay muchas fuentes de imágenes, ¿sí? Y todo eso se puede cargar en software como QGIS, claro, sí, para eso están diseñados. Lo que pasa es que esta plataforma está pensada para ir acondicionando normalmente de manera rutinaria imágenes. Entonces, cada vez que aparece una imagen, queda cargada, hay una persona que se dedica y que carga la imagen de manera ya automatizada en el sistema. Entonces, ¿para qué volver a hacer algo que ya está haciendo un sistema? En el fondo, eso podría ser Lo que tenemos que hacer es usar estos sistemas. El mensaje que les puedo dar es, estas cosas tenemos que usarlas y tenemos que empezar a utilizarlas desde el punto de vista agronómico, para la eficiencia hídrica, para la agricultura de precisión, para todas las cosas. Nosotros somos usuarios de estas tecnologías. Yo no soy informático. Yo no trabajo en informática en estos entornos web, no, sino que soy agrónomo y trabajo en agricultura y doy recomendación de riego. Es decir, tengo una plataforma que la estamos intentando masificar entre la gente y a partir de ella yo puedo sacar información para manejar los cultivos, pero no quiero yo tampoco, por ejemplo, está el tema de las correcciones atmosféricas y hay un montón de cosas que tienen que ver más con el mundo de la física. Bueno, eso lo trabajan los físicos y nos terminan dando metodologías para
tener imágenes limpias. Nosotros, por ejemplo, desde la investigación hacemos validación desde el índice de vegetación de un satélite nuevo a una relación con el coeficiente cultivo. Esa es nuestra labor como investigadores. Pero esta plataforma ya está lista para utilizarse, está colgado el NDVI como tal, puro, crudo, por decirlo así, para usarse, o el coeficiente cultivo, que ya es una transformación del NDVI a coeficiente cultivo para leñosos, la relación que está puesta aquí es para leñosos. Ahora, si ustedes tienen un cultivo hortícola, lo ideal sería que pusieran una relación para cultivo hortícola y lo que tienen que descargar es el índice de vegetación, el NDVI. Por ejemplo, acá, miren, voy a cambiar a la otra estación experimental que tenemos. Acá tenemos un trabajo con otro colega, con Cornelio Contreras, y acá tenemos cultivos de papa, y ahora acabamos de poner unas lechugas que también estamos regando a partir de la información satelital en proyectos que son de transferencia tecnológica para los agricultores. Entonces nosotros utilizamos la información satelital para regar nuestros cultivos. Y nos preocupamos en tierra de validar estado hídrico, de validar humedad en suelo con sondas, validar cobertura del cultivo, cómo se va desarrollando, inclusive volamos con drones para hacer una múltiple comparación entre herramientas satelitales versus herramientas de mayor resolución, centimétricas, casi como podría ser un dron. Así hacemos ese tipo de trabajo. Mira, acá están, estos son cultivos anuales, miren las curvas de los cultivos anuales. Este que está aquí corresponde a unas papas que hemos puesto y ahora tenemos unas lechugas que todavía no se ven, no se alcanzan a ver aún con el satélite. Pero acá acabamos de terminar un cultivo de papas con alta productividad. Y entonces la cosa es ir siguiendo. Pues aparece un punto, multiplicación por la demanda ambiental semanal, recomendación de riego. Tenemos que ir a campo y ver que tengamos bien la precipitación del equipo, los datos bien, que esté todo funcionando y ya está. Muchas gracias, Claudio. Por el chat las preguntas están siendo respondidas. Quisiéramos consultar si es que hay alguna otra pregunta que quisieran abrir su micrófono. No hay ninguna otra pregunta, Claudio, por el momento. ¿No hay más preguntas? Vale, lo que yo estoy viendo. Muy bien. Bueno, yo les animo a que utilicen estas herramientas. Este es un proyecto FIA, es decir, los proyectos para mantenerlo. Nosotros creemos que es una herramienta adecuada para el gobierno, que debería estar anidado a lo mejor dentro de una institución pública y que quedara para siempre. Entonces, la mejor forma de que nosotros logremos convencer a nuestras autoridades de que estas herramientas son útiles, desde el ministerio, desde línea hacia la comunidad, es con usuarios. Necesitamos usuarios que empiecen a capacitarse en el uso de estas herramientas. Vean el tutorial, comiencen a usarlo y el último consejo es, para usar esta herramienta hay que meter las manos y hay que empezar a sensibilizarse, porque no es fácil, porque es una distinta plataforma, son imágenes satelitales, es decir, para ir ganando confianza hay que empezar a picar, a pinchar, a hacer clic en los campos, ver las curvas, hacer los cálculos, compararlo con lo que se está haciendo actualmente en campo y empezar un poco esta transición hacia la agricultura más precisa a partir de esta información. Así que yo los animo a trabajar con este tipo de herramientas. Pues. Claudio, llegaron dos preguntas más por el chat. Alejandro consulta, ¿es aplicable a huertos permanentes al sur del Biobío? Pucha, es que tenemos en este momento hasta Biobío, hasta Temuco, hasta ahí cerramos. No sé a qué huertos permanentes, lo que les decía, analiza vegetación, es decir, el huerto permanente, me imagino que se refiere a que siempre tiene vegetación, pues es una estimación del consumo hídrico en el huerto. ¿Okay? Es un índice de vegetación transformado en coeficiente cultivo. Sirve para huertos, inclusive nosotros hemos trabajado con las necesidades, con el consumo hídrico de vegetación natural, también, para praderas, también, para capacidad de carga animal, también. Es decir, cualquier cosa que haya vegetación, nosotros con los índices de vegetación podemos establecer metodologías para el análisis. Y al sur del Biobío, yo no sé qué parte específicamente, pero tenemos en este momento hasta Temuco la plataforma. Villarrica. ¿Okay? Sobre ya, no sé, métete a la plataforma, ubica tu sitio y ve si hay información para tu sitio. Pues. Esa sería la mejor forma de ver. ¿En cuánto tiempo podría estar viendo las imágenes de Arica? En Arica, no sé, tenemos nosotros como institución también de la macrozona norte, ahora tenemos cobertura hasta Arica, próximamente
meteremos algún proyecto para ampliar para Arica. Yo creo que luego, ahora, si es dentro de un proyecto, podemos hacer algún esfuerzo adicional y conseguir imágenes para Arica instantáneas, inmediatamente. También puede ocurrir, pero dentro de la plataforma Plus que hemos visto hoy día, tenemos que a lo mejor presentar algún tipo de proyecto que nos permita acondicionarla para la zona, pero también podemos trabajar inmediatamente si es que tenemos un entorno de trabajo con quien lo necesite, ¿no? Normalmente con instituciones, con la universidad. Ya teniendo el proyecto, ya quedaría abierto para toda la población, pero en este momento llegamos hasta Copiapó, como les comentaba. El de la posibilidad de enviar el PPT, ni un problema, y el tutorial, lo que les digo, métanse a YouTube, ahí está un tutorial hablado, clic a clic, así que ahí súper bien. Avellano europeo, cualquier cultivo, cualquier especie, sin ningún problema. Irrigation SAT, eso no sé qué será eso, ¿no? Yo estoy solicitando el registro. No sé, lo que te digo, la plataforma está lista, llega a usar. Cualquier cultivo, sí, hay relaciones especiales para hortalizas que para leñosos, relaciones aplicables, es decir, la relación NDVI coeficiente de cultivo es aplicable, que es diferente para cultivos que tienen una alta componente de evaporación directa al principio de cultivo, es distinto, entonces ahí nosotros utilizamos una relación distinta, y para leñosos otra, pero la relación es aplicable sin ningún problema. Copiapó, sector Los Loros, sí, claro, toda esa zona, sí, lo podríamos mirar inmediatamente, pero al final nos vamos a alargar mucho. Estamos regando en Los Loros, estamos regando en, ¿cómo se llama? Arriba donde el agricultor Gandarillas, estamos regando ahí, en Los Loros, Proens, y al principio del valle, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en Agrícola Atacama. También estamos regando con la plataforma. Nantoco, exactamente, Álvaro, gracias. Así que sí. Pucha, muchas gracias por la felicitación, Alejandro, y yo lo único que les comento es que usen la plataforma. Es decir, nosotros estamos dando herramientas para los profesionales, para los usuarios, para los agricultores, para los asesores. Utilícenla porque es la mejor forma de solicitar sustentabilidad de este tipo de herramientas que nosotros producimos desde las instituciones de investigación. ¿Vale? Muchas gracias, Claudio, y así agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.iña.cl, en nuestro Facebook fanpage Iña Intihuasi, también en Twitter Iña_Intihuasi, para que puedan conocer todas las actividades que tiene Iña preparado para ustedes, no solamente en el norte, en la macrozona norte, sino que también a nivel nacional, y también pueden visitar la página web de la Universidad de Talca también para conocer qué actividades tiene preparadas para ustedes. Recordamos que nuevamente este taller se hará el próximo miércoles, el 22, a las correo electrónico, la fecha de realización de ETO por parte de la Universidad de Talca. Agradecemos a cada uno su asistencia el día de hoy, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Claudia.